Voy a pedirles por favor que preparemos nuestras Biblias para estudiar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Y quiero recordarles que estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Esta serie tiene como propósito recordarnos el nivel de compromiso que cada uno de nosotros, hermanos, tiene con Dios. Recordarnos el nivel de compromiso que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Un compromiso que tiene que ver con la vida cristiana. Un compromiso que tiene que ver con Dios, que tiene que ver de manera personal y particular entre nosotros y Dios. A veces los cristianos, nuestro compromiso está supeditado al compromiso que tienen otros hermanos, al compromiso que tiene nuestra familia, al compromiso que tiene alguien a quien apreciamos. Pero la palabra de Dios nos enseña que para ser discípulos de Cristo es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar personalmente. El día de hoy, de manera particular, voy a predicar un sermón que le puse como título Principios básicos en la vida del discípulo. Vamos a estudiar 3 principios que en la medida en la que cada uno de nosotros pongamos en práctica, hermanos, en nuestra vida, vamos a crecer, como vimos en el tema anterior, en gracia y en conocimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ser cristianos, hombres o mujeres, que nos enfoquemos y que caminemos hacia aquel momento en el que cada uno de nosotros seamos dignos de ser discípulos del Señor. Quiero aclarar esto: nadie es digno, ¿verdad? Por la gracia del Señor hemos sido salvados y por su gracia estamos aquí y nos congregamos. Pero en el tema anterior veíamos que el Señor decía: quien no hace esto, no hace esto, no hace esto, dice, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y comentábamos que el reto que el Señor planteaba delante de nosotros era un reto muy grande. Y es que el reto es muy grande porque espera de nosotros cosas muy grandes también. Por eso es que el primer principio del cual vamos a hablar, hermanos, en esta ocasión, es el principio de la permanencia. El principio de la permanencia. Voy a pedirles de favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, por favor, hermanos, versículo 31. Juan, capítulo 8, versículo 31. Y vamos a leer este pasaje y con base en el compromiso que allí se menciona, vamos a recordar o vamos a aprender desde el idioma original qué es un discípulo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, dice, serán verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesucristo, cada que hablaba del discipulado, Él establecía condiciones muy claras. Para Jesucristo, hermanos, la vida cristiana es o es blanca o es negra. Es un sí o es un no. Hace rato el hermano que me hizo favor de dejar el tiempo para predicar, él decía, hay que preparar nuestra mente y hay que preparar nuestro corazón porque se va a predicar la palabra de Dios. Y es que realmente, hermanos, la palabra discípulo, la palabra que se traduce como discípulo en el idioma español, en su raíz, en este caso griega, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es una palabra que proviene de un verbo que da la idea de aprender o de comprender. Y habla, por eso coloqué esa imagen que ustedes están viendo allí, porque la palabra discípulo tiene que ver con la actividad mental, tiene que ver con el raciocinio, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con nuestra capacidad personal e individual de aprender, de comprender y de tomar decisiones con todo conocimiento, no nada más con la fe. Para ser salvos necesitamos arrepentimiento y fe, eso me queda muy claro. Y durante la vida cristiana es la fe, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, lo que nos mantiene firmes y constantes. Y en todo momento en la vida cristiana se requiere fe. Eso
espero yo, sea algo claro para todos. Pero no se trata nada más de fe, se trata también de raciocinio, de inteligencia, de voluntad. Una voluntad que nos lleva a aprender, a comprender, a pensar y a tomar decisiones. Por eso es que esa palabra griega, matetes y mantano, que se escribe de esa manera, ¿verdad?, transliterado al español, en su raíz quiero que noten, y por eso está marcado con letras azules, mat y mat, significa actividad mental. Un aspecto muy importante, hermanos, entonces es que se encuentra, un aspecto muy importante que se encuentra contenido en el significado que nosotros vamos a aprender o vamos a recordar el día de hoy, es el hecho de que en la concepción, fíjense, en la concepción griega del aprendizaje de un discípulo es una persona que no nada más se sienta y aprende. Ojo, un discípulo no es una persona que nada más se sienta y aprende, sino que tiene una parte activa. Desde su propio pensamiento, toma una actitud reflexiva acerca de lo que aprende. Con ello construye un aprendizaje y lo lleva a tomar decisiones que le permiten estar activo en aquello para lo cual su maestro lo está capacitando, en este caso Jesucristo. Hermanos, en toda iglesia, ¿verdad?, en toda iglesia cristiana por lo menos, estamos acostumbrados a que llega el momento de la alabanza, el momento de la oración, pero viene una parte muy importante. En realidad todas son importantes. Viene otra parte importante que es la predicación, y la gran mayoría estamos allí sentados escuchando. En el mejor de los casos estamos tomando nota. En el mejor de los casos repasamos las notas durante la semana. Pero en el peor de los casos hay ocasiones en que los cristianos únicamente nos sentamos a escuchar. Escuchamos, estamos mirando al predicador, al pastor o al hermano que está al frente, pero no hay una actividad mental en nuestra parte. No hay una actitud reflexiva. No estamos tomando una postura activa, sino la de escuchar. Es decir, un discípulo de Cristo es una persona que está concentrada y dice, es cierto, lo que el hermano está predicando es cierto. Creo que esa parte no la he considerado en mi vida. Yo no sabía esto de la vida cristiana, pero ahora que lo sé, entonces voy a encontrar la manera de aplicarlo a mi vida, de obedecerlo y de, con base en ello, entonces cambiar las decisiones diarias que yo estoy tomando. Si nos damos cuenta, ese es un discípulo. Y cuando un discípulo actúa realmente como tal, es decir, cuando pone a trabajar su mente, su actitud reflexiva, su aprendizaje, cuando toma una función activa, racional, entonces la mejor decisión que puede tomar es la de permanecer en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y la permanencia de la que habla Jesucristo es eso, una permanencia continua, creciente, nunca decreciente, nunca hacia atrás, racional. Vamos a Romanos, pueden dejar atrás Juan capítulo 8, 31, y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, un pasaje que en mi opinión ilustra de una manera muy clara lo que estamos comentando, lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Hermano, hermana, ¿estás practicando, estoy practicando, estamos practicando el principio de permanencia en nuestra vida cotidiana? Es decir, hemos actuado como discípulos racionales, inteligentes, que tenemos una parte activa, que si decimos amén es porque estamos comprendiendo lo que estamos escuchando, porque con base en la palabra que se nos enseña, tomamos decisiones, cambiamos, corregimos nuestra vida. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Allí está, inteligente. Dice Pablo, la mejor decisión que ustedes pueden tomar, hermanos,
la decisión más inteligente que pueden tomar es la decisión de presentar tu cuerpo como algo que le es útil a Dios, porque es santo y porque es agradable delante de su presencia. Qué maravilloso es entonces, hermanos, o más bien, qué maravilloso, sería más maravilloso la iglesia de Arenal y cualquier iglesia que escucha la palabra, sería más hermosa si todos los miembros que asistimos a la casa de Dios no únicamente nos quedáramos escuchando, sino que tomáramos una actitud reflexiva, pensante, racional, y que inteligentemente digamos: hoy la mejor decisión que voy a tomar es la de mantenerme en la palabra de Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero comentarlo ahorita. No importa lo que venga en mi vida, no importa lo que se me presente, yo voy a mantener en el Señor. Nada me va a hacer retroceder. En resumen de este punto 1, un discípulo es alguien que aprende, claro que sí, pero también es alguien que inteligentemente ha reflexionado y decide participar activamente en su desarrollo. No es una decisión impulsiva que carece de compromiso inteligente, sino una de largo plazo, alguien permanente. Pensemos en lo siguiente: ¿cuántas veces, hermano, hermana, has escuchado una predicación que ha tocado tu corazón, que ha movido tus pensamientos, que te ha gustado, que te ha hecho reflexionar, y en ese momento tus emociones fueron tocadas por el Espíritu Santo a través de la palabra, y dices: sí, a partir de hoy me voy a consagrar, ahora sí voy a servir, ahora voy a ser un discípulo de Cristo? Pero al poco tiempo, en virtud de que fue algo emocional, de que fue algo impulsivo, ya no está el mismo ánimo, ya no está el mismo aliento. Un discípulo no toma decisiones impulsivas, toma decisiones con base en su fe, racionales, no carecen de compromiso, al contrario lo tienen, pero sobre todo un compromiso a largo plazo. Quiero que observemos la imagen que se está proyectando. Imagínate que es un cristiano común el que está trepado en esa escalera mirando hacia el horizonte, y en el horizonte encuentra que tal vez haya momentos en los que tiene duda, tal vez haya momentos en los que tenga miedo, tal vez haya momentos en los que sienta inseguridad, y sin embargo su compromiso es un compromiso con Dios que es fuerte, y por lo tanto decide no retroceder. Un discípulo entonces es una persona que está dispuesta a planear para el futuro. Miren qué interesante. Un discípulo es una persona que está dispuesta a planear para el futuro. Hermanos, yo recuerdo, y si no me equivoco, mi hijo está viendo la transmisión, cuando era pequeño, no recuerdo si fue en la primaria, en la secundaria, le dijeron que él escribiera como tarea cómo se veía en 5 años o cómo se veía en 10 años. Es decir, una pregunta que es común hoy al ser humano es: ¿cómo te ves en tanto tiempo? ¿A poco no? ¿Sí les han hecho esta pregunta? Y a veces decimos: pues ni siquiera sé lo que voy a hacer mañana, pues menos voy a saber lo que voy a hacer en 5 años, ¿no? O a veces decimos: bueno, pues ni siquiera sé si voy a vivir en 10 años, así que ¿para qué hago planes a futuro? A mí me gustan más quizás los planes a corto plazo. Bueno, no es una manera equivocada de pensar, claro que no. Pero una manera, ¿verdad?, mucho mejor es, claro, dependiendo de la voluntad de Dios, planear para el futuro. Es decir, yo en 10 años como cristiano me veo a lo mejor participando en un equipo misionero de corto plazo. En 15 años me veo siendo parte de un equipo que establece iglesias. Me veo como líder de jóvenes, me veo como presidente de los varones, me veo como encargada de la femenil, me veo como predicador en la iglesia, y quizás en 20 años me veo como un pastor. O tal vez, ¿por qué 20? En 5 años me veo como un pastor entregándole mi vida cotidiana. El problema de algunos cristianos es que nos da miedo el compromiso, y por eso normalmente no permanecemos. Hermanos, dice el Señor Jesucristo: si ustedes no permanecen en mi palabra,
¿verdad? O más bien, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y Pablo dijo, la decisión más inteligente y racional que ustedes pueden tomar es ofrecerse ustedes mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ¿por qué a veces los creyentes no nos consagramos a Dios, hermanos? Por ejemplo, yo invito a los hermanos que discipulen a los nuevos creyentes a tener cuidado en la manera en la que tú discipulas a un nuevo creyente, porque me he dado cuenta a través del tiempo que habemos hermanos que inconscientemente espantamos a los nuevos creyentes. Hermano, qué bueno que te estás consagrando, pero te anticipo que van a venir las pruebas, ¿eh? ¿Cómo? No, sí, entre más te consagres, ¿verdad? Satanás no le va a costar y vas a tener problemas y vas a tener tribulaciones, pero no te desanimes, ¿eh? A ver, espérame. ¿Sí me explico? Le estamos diciendo, implícitamente le estoy diciendo, no te consagres, porque van a venir pruebas. No te entregues, porque Satanás te va a atacar. No hagas esto. Y entonces hay muchos cristianos en las iglesias que dicen, yo no me entrego, yo no me consagro, yo no oro, yo no, ¿qué les gusta? No leo más la Biblia, no me bautizo, no me entrego, no predico, no hago, porque yo no quiero pruebas, yo no quiero problemas, yo no quiero tentaciones, yo no quiero ser atacado por el enemigo y me quedo así. Y por eso, por temor, muchos cristianos nos hemos quedado enanos espiritualmente, porque sin querer alguien nos metió miedo. Cuando la tarea cristiana es incentivar, es motivar. Aquellos que somos padres, cuando nuestros hijos empezaron a caminar, se pararon en sus piernitas y dieron el primer paso, ¿qué hicimos con ellos? Siéntate, siéntate, no camines, porque si caminas te vas a tropezar. No camines, ¿verdad? Porque si caminas te vas a caer. ¿Qué hicimos los que somos papás cuando nuestros hijos se pararon y dieron su primer paso? Los motivamos, ¿verdad? Nos pusimos delante de ellos y le dijimos, ven. Y cuando empezó a correr, dije, no corras, porque mira, te vas a estampar con la pared y te vas a descalabrar. ¿Y para qué quieres? No, así, pasito a pasito, vete pasito a pasito. ¿Cómo crecería un niño si yo lo educara de esa manera? No camines porque te vas a caer, no corras porque te vas a golpear, no hagas esto. ¿Cómo va a crecer? ¿Creen ustedes que va él a desarrollarse como alguien productivo? Va a crecer con miedo, como un inútil, dice el hermano. Bueno, pues suena fuerte, pero sí. Yo nunca vi a Jesús desmotivando, sino más bien diciendo, sígueme, pero hazlo de manera permanente si tú quieres ser mi discípulo. Un discípulo está dispuesto entonces a planear para el futuro porque su compromiso es fuerte, no retrocede. Permanecemos en Cristo porque reconocemos que somos obra de Dios y que hemos oído con fe, y que con base en esa fe nos vamos a mantener fieles a Cristo. No importa lo que vea yo a la distancia, lo que venga en el futuro. Abran sus Biblias en el libro de Isaías 64:8, Hebreos 4:2 y 10:39. Estamos diciendo que el primer compromiso, el primer principio básico en la vida del discípulo es el principio de la permanencia. Yo pienso en Daniel, el profeta Daniel. Fue llevado cautivo entre los 17 y 20 años y murió arriba de los 100 años, siempre permaneció en la palabra. El apóstol Juan, ¿verdad? Quien escribió el pasaje que leímos hace un ratito, más de 100 años, murió de manera fiel en la palabra. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, prácticamente todos los hombres y mujeres en la Biblia son hombres que permanecieron fieles. Por algo, Hebreos capítulo 11, alguien le puso en algún momento el Salón de la Fama de la Fe, porque habla de hombres y mujeres que permanecieron en Cristo. ¿Recuerda alguien la frase que dije en la primera predicación? Una iglesia con discípulos es una iglesia que crece. Una iglesia con cristianos es una iglesia que tiene problemas. Es cierto, los seres humanos tendemos a veces a ser problemáticos.
Algo ya no nos gustó, ya no nos pareció y empezamos a encontrar todo lo que no nos gusta. Pero un discípulo no. Un discípulo es el que está dispuesto a ayudar a mejorar. Vuelvo al punto. Permanecemos en Cristo porque reconocemos que somos obra de Dios y que realmente hemos oído con fe. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, dice el profeta Isaías. Hermanos, si nosotros tenemos el pensamiento del profeta Isaías, vamos a reconocer entonces el mismo principio. Somos obra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos, aquí no dice pero a ellos, pero quiero agregarle, pero dice, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si nosotros oímos con fe, vamos a permanecer. Pero de manera más clara, me voy a esperar a que encontremos todos Hebreos 10:39, un pasaje multicitado a través del tiempo, conocido, me atrevo a creer, por muchos de nosotros, quizás hasta de memoria, pero que quiero que lo leamos de primera mano en la palabra de Dios. Dice, pero nosotros, hermanos, quiero poner mi nombre en este versículo de la Escritura, si me lo permites, y yo te animo a que tú, hermano, hermana, que estás aquí, y los hermanos que están en la transmisión, yo te animo a que coloques tu nombre allí, y que digas, pero yo, Germán, no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si todavía utilizas una Biblia física, escribe allí tu nombre. Quita el nosotros y pon tu nombre, ponle, pero yo fulano de tal, yo fulana de tal, yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y hoy haz ese compromiso, practica en tu vida ese principio básico en la vida cristiana, porque un discípulo, un matetes, es alguien que aprende, que comprende, que mentalmente tiene una actitud reflexiva, que considera, que concluye, que toma decisiones. No es alguien que nada más está sentado aprendiendo, sino que con base en lo que aprende toma una actitud activa, no pasiva, y decide permanecer con Cristo. 2, el principio de la renuncia. Caray, yo creo que el principio de la renuncia, hermanos, es un principio muy difícil. Dice Juan capítulo 3, versículo 30. Vamos a estar leyendo varios pasajes de la Escritura. ¿Qué es el principio de la renuncia? Como vamos a ver más adelante, es el principio de hacernos nosotros a un lado para que Cristo sea en nosotros. Y nadie mejor que el capítulo 3, versículo 30 del Evangelio de Juan, que dice, recordando las palabras de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, Juan el Bautista había desarrollado un ministerio poderoso. Varios de los que llegaron a ser discípulos de Jesús, primero fueron discípulos de Juan. El Señor Jesús, hermanos, a varios de los hombres que llamó, ellos tuvieron una respuesta positiva a Jesús porque ya seguían a Juan. ¿Sí nos damos cuenta? Él ya tenía, permítanme hablar humanamente, él ya tenía un nombre, ya tenía un prestigio. Sin embargo, él sabía que el ministerio que él había desarrollado no era un ministerio que consistía en atraer a la gente hacia él. ¿Sí me explico? No era un ministerio que servía para atraer a la gente hacia él, sino hacia aquel que él predicaba, Jesucristo. Y cuando Jesucristo apareció, dice, es necesario que Él ocupe el lugar que le pertenece y que yo me haga a un lado. El principio de la renuncia implica que yo nunca debo de estar buscando que la gente me vea a mí, me alabe a mí, me aplauda a mí, me sobrevalore a mí, sino a Cristo.
Hoy en día con las redes sociales valoramos y tenemos en alta estima al pastor que tiene en sus predicaciones se reproducen 500,000 veces y decimos, ese es un buen predicador. ¿No? Y a veces inconscientemente vemos predicadores, vemos maestros, vemos músicos, vemos evangelistas que han crecido mucho ellos. Pero honestamente Cristo es el que ha menguado. Pero Juan el Bautista, él tenía muy claro el principio de renuncia. Él dijo, yo quiero que él crezca y que yo venga a menos. Y que el día de mañana yo venga a ser lo que realmente soy, alguien insignificante, sin importancia. El importante es Él, es Cristo. Y cuando yo aprendo que el importante es Cristo, entonces yo mismo estoy actuando como un discípulo. Dice Pablo, él lo escribió de otra manera, Gálatas capítulo 2 versículo 20, pero me parece que él tenía el mismo pensamiento de Juan el Bautista. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Si hoy nos examináramos a nosotros mismos, hermanos, nos encontraríamos colocados ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿Qué es lo que nos mueve realmente a hacer las cosas? Dice Gálatas 2:20, otro pasaje también conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, ya renuncié a mí mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago con mi vida, eso significa, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que hago con mi vida, lo hago con base en lo que creo, en concordancia con lo que creo. Soy congruente con mi fe. Dice, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5. Quiero que leamos este pasaje de la Escritura para después proyectar una imagen. Estamos hablando del principio, hermanos, de la renuncia, que consiste en el hecho de que cada discípulo de Cristo debe de crecer, debe aprender, debe de servir, debe de trabajar, pero siempre su ministerio debe tener como propósito ensalzar el nombre de Cristo y que Él mengue. Pero para eso necesita que en su vida el que gobierne primero sea Cristo. Dice 1 Corintios 3, 4 y 5, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, a ver, espérenme, ¿por qué colocan a Apolos en un pedestal? ¿Por qué colocan a Pedro en un pedestal? ¿Por qué me quieren colocar a mí en un pedestal? Nosotros solamente somos servidores. Y lo que hacemos es con base en lo que el Señor nos concedió, no con base en lo que nosotros hemos hecho. Así que, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos arriba del pedestal o hemos tomado la decisión de descender de él? Voy a leer, escuchen 1 Corintios 1:31, corrijo, 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice 2 Corintios 10:17, la misma idea, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Filipenses 2:3, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Un discípulo toma la decisión racional, entonces, inteligente, mental, de permanecer en Cristo y de permitir que en su vida sea Cristo el que crezca y no él, para que todo lo que haga en su ministerio lleve a las personas a los pies de Cristo y que no tenga ningún problema en que la gente deje de mirarlo a él para mirar únicamente a Cristo. Yo creo que si somos sinceros, algunos predicadores a veces quisiéramos, humanamente hablando, ¿verdad?, que la gente aplaudiera y reconociera
la labor que hacemos. Porque somos humanos, aquí no nos gusta que reconozcan lo que hacemos. Sin embargo, a veces la gente reconoce lo que se hace y no a la persona, y de repente nos sentimos y decimos, bueno, que nadie vio que fui yo el que tuvo la idea, el que lo propuso, el que lo llevó a cabo, el que lo organizó, y nadie lo ve. No vemos a nadie mencionando a Juan el Bautista como el gran precursor. Lo vemos a él tomando la decisión de practicar el principio de la renuncia. Y entonces hay una invitación, hermanos, que está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria, es decir, por egoísmo o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, a ti mismo, a mí mismo. Es decir, con la humildad de considerar que cualquiera es mejor que nosotros, no que nosotros somos mejores que cualquiera. Y 3, el tercer principio básico en la vida del discípulo es el principio del resultado. Hermanos, en algunas empresas, para contratar ya sea a un obrero, a un vigilante o incluso a un ejecutivo, existe la costumbre, y cada vez es más generalizada, de no firmar un contrato permanente, no dar una planta, sino de ponerte a prueba. Te dicen, mira, incluso no te vamos a dar prestaciones, te vamos a dar únicamente tu sueldo durante 3 meses o 6 meses. Si en esos 6 meses tú das buenos resultados, entonces te damos prestaciones y te contratamos de manera definitiva. Y entonces ese empleado, ya sea obrero, ya sea vigilante, ya sea oficinista, ya sea ejecutivo, ¿qué hace durante esos 3 o 6 meses? Se esfuerza en dar resultados, porque él espera que cuando llegue el plazo, pues le digan, oye, felicidades, vas a renovar tu contrato, ahora por uno definitivo, porque mira, tus resultados son crecientes. Esa persona es contratada. Pregunto, ¿ya logró resultados? ¿Ya la contrataron? A partir de ese momento, ¿ya no tiene que dar resultados? Si cree que la libró, está equivocado, porque ahora tiene que dar más resultados, porque tiene que demostrar por qué lo contrataron. Y aquellos que hemos estado acostumbrados a trabajar sobre resultados sabemos lo presionante que es. Que vengan las evaluaciones semestrales, anuales, en la cual tu jefe te manda a llamar a la oficina y dice, siéntate, vamos a evaluar tu desempeño del año. Y dices, híjole, ¿no? Porque con base en eso es el aumento, con base en eso son los bonos, con base en eso es tu permanencia. Y entonces, híjole, tú dices, caray, pues... Y como que empiezas a preocuparte, ¿no? Cuando ya empiezan las evaluaciones con otros, dices, híjole, hasta como que le empiezas a echar ganas, ¿no? Dices, para que cuando me toque a mí, por lo menos logre algo. Haga una cosa. La pregunta es la que quiero plantear, hermanos, es la siguiente. Y quiero que la pienses un minuto. Quiero que la pensemos un minuto. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo, nuestro jefe, hoy nos llamara a su oficina para evaluar nuestros resultados como discípulos? ¿La gráfica sería ascendente? ¿O mejor cambiamos de tema? ¿Sí me explico, hermanos? Ahora yo pregunto, ¿está fuera de la realidad el hecho de que el Señor un día sí nos va a pedir los resultados de nuestra vida cristiana, hermanos? No. No es como nuestro jefe que nos llama cada 6 meses o cada año para hacer una evaluación. Pero un día estaremos en su trono, ante su trono de gloria, teniendo una evaluación de cuál fue el resultado de nuestra vida cristiana.
Por eso es que con ese pensamiento, Pablo motivaba a los creyentes a permanecer fieles al Señor, para que cuando él estuviera delante de la presencia de Dios, pudiera demostrar el resultado de su ministerio. Miren, vamos a considerar primera a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19, segunda a los Corintios 1:14. Es más, los hermanos de la izquierda, por favor, busquen primera Tesalonicenses 2, 19 y 20. Los hermanos del medio, segunda Corintios 1, 14. Y los hermanos de la derecha, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Primera a Tesalonicenses 2, 19 y 20. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Está hablando Pablo del hecho de que iba a llegar presumiéndole al Señor el fruto que él había cosechado? No, él está preocupado por saber de que cuando llega ante la presencia de Dios, vaya con alegría, con gozo. Porque cuando se evalúa el resultado, se va a ver que la gráfica es ascendente. Él tenía ese pensamiento, y un discípulo de Cristo vive con ese pensamiento. Un día el Señor me va a llamar a su oficina celestial a evaluar mis resultados. Hermanos del medio, 2 Corintios 1:14, dice la palabra de Dios: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. La iglesia en Corinto podía decir: tuvimos excelentes maestros, pero el maestro podía decir: tuvimos excelentes alumnos. Resultados. Uno más, Filipenses 2:14 al 16. Dice así, hermanos, todos juntos la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo era un hombre que estaba consciente de una cosa. Dice Apocalipsis capítulo 22, 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para entregar el bono, el reconocimiento a cada uno según sea su obra. Hermanos amados, la serie que estamos estudiando es una serie que se llama Discípulos de Cristo, que tiene como prioridad o como objetivo recordarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios que no basta con haber aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador, como nuestro Señor, sino que debemos de ser discípulos, personas comprometidas con Cristo, y que en la medida en la que cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo, tomamos la decisión racional de permanecer en su palabra, de renunciar a nosotros mismos para que Cristo sea el que crece en nosotros, y trabajamos cada día sabiendo que un día estaremos delante de la presencia de Dios para que Él evalúe nuestros resultados. Todos nosotros aquí, cuando íbamos a la escuela, nos esforzábamos por dar buenas calificaciones, hermanos, nos desvelábamos por hacer una tarea o un trabajo. Nos esforzamos para que el jefe reconozca nuestra evaluación y nos dé un aumento. Debemos de trabajar con la misma mentalidad para que un día el Señor también, como el jefe y el amo de nuestra vida, reconozca el trabajo, hermanos, y nuestros resultados sean agradables delante de sus ojos. Que Dios los bendiga, hermanos.